Bueno, ya terminando con estas clases de corriente alterna, ya como temas prácticamente operativos, vamos a ver un poquito el uso de los transformadores. Ya sabemos lo que es un transformador, son dos bobinados acoplados, pueden tener un núcleo ferromagnético o no. En general, los usos son en electrónica y en electricidad. En electrónica pueden o no tener núcleo electromagnético, en electricidad, o sea, en distribución eléctrica, en industrias, generalmente lo tienen. Eso es porque se necesita, digamos, un fuerte acoplamiento entre primario y secundario y además las frecuencias son bajas. ¿Mm? El comportamiento es medio complicado, cuando mayor la frecuencia, mayor son las pérdidas en el hierro, entonces en muy alta frecuencia ya no se utiliza núcleo. Pero las frecuencias industriales, 50 y 60 Hz, como hemos visto, sí, se utilizan en general núcleos eh, electromagnéticos, o sea, ferromagnéticos. Bueno, tenemos entonces un bobinado primario y secundario con una cantidad de vueltas N1 en el primario y N2 en el secundario. Ya hemos visto todo esto, lo hemos visto inclusive físicamente, cómo es. Y bueno, podemos decir en general, ya vimos las ecuaciones diferenciales de este aparato, pero vamos a hacerlo más simple ahora para hacer digamos, una cosa elemental, digamos, de funcionamiento. Entonces sabemos que la tensión en el primario va a ser N1 por la derivada del flujo magnético total, ¿no? Generado por el propio bobina y la bobina, digamos, secundaria, ¿no? Eso es una simplificación. En vez de tomar dos tensiones, la autoinducida y la inducida mutua, se junta todo en una tensión única, que junta las dos, inducida y autoinducida mutua, inducida mutua, perdón, y autoinducida, y eso va a ser simplemente entonces la derivada del flujo total, ¿no? Creado por el primario y el secundario, suponiendo que ambos, por supuesto, estén eh, a circuito cerrado y circule corriente en ambos. En el secundario pasa lo mismo, entonces se puede despejar acá la derivada del flujo total respecto al tiempo, es una simplificación, insisto, esto puede usar las ecuaciones diferenciales que hemos visto, y me queda simplemente, como esto es igual a esto, E1 sobre N1, que sería la derivada del flujo, es igual a E2 sobre N2, que es lo que puse acá, y entonces puedo escribir que el cociente entre la tensión del secundario y del primario es directamente proporcional al cociente entre las cantidades piras, y también, bueno, simplemente voy a poner E de t, podemos poner el valor RMS, ¿no? Como ya sabemos. Repasamos entonces la función del tiempo por el valor RMS. Entonces nos queda esto que está acá, que es lo más simple, esta parte. El cociente entonces de las tensiones RMS entrada y salida del transformador es entonces directamente igual, al cociente entre la cantidad de vueltas. Los trafos, como se dice en la jerga, decimos trafo en vez de transformador, una especie de nombre cariñoso que le damos. Si entonces N2 es mayor que N1, como vemos acá, la tensión B2 es mayor que B1, o sea que la tensión de salida del secundario es mayor que la del primario, y decimos que el trafo es elevador. Si por el contrario es al revés, o sea N2 menor que N1, B2 entonces va a ser menor que B1 y el trafo es reductor. Bien, los trafos en industria sirven justamente para esto, para elevar y reducir la tensión. Ese es el uso principal en la industria. En electrónica tiene otras significaciones, aparte de esto tiene otras connotaciones que no voy a mencionar porque obviamente es de electrónica ese tema. Entonces en la industria que decimos, bueno, tenemos un transformador y nuestra idea que es la potencia de entrada y la potencia de salida deben ser lo más parecidas posibles. En el trafo ideal, ¿cómo deberían ser? Si el trafo es ideal, la potencia de entrada igual a la potencia de salida. Esto sería entonces una máquina ideal. Lo único que transforma esto, ¿qué son entonces? Tensiones y corrientes, como vamos a ver. ¿Sí? Eh, pero no potencia. O sea, el producto de tensión y potencia, perdón, tensión y corriente, discúlpeme, el producto de tensión y corriente, que es la potencia, debería permanecer constante. Es un trafo ideal. Los trafos reales, lógicamente no, porque tienen pérdidas por el propio funcionamiento del dispositivo, y entonces la potencia de salida es siempre menor que la de entrada, obviamente, ¿no? Hay una especie de rendimiento, se puede hablar de rendimiento, que puede ser en transformadores buenos mayor que el 90%, en algunos muy buenos con un núcleo muy bueno de hierro y aleaciones especiales, etcétera, etcétera, puede llegar hasta el 95%, ¿no? ¿Por qué se producen, digamos, las pérdidas? Bueno, básicamente por dos cosas. Por eso podemos potencia de igual a un factor por la potencia de entrada, este es el factor que sería el rendimiento. Por pérdidas puede ser entonces en el cobre y en el hierro. Las pérdidas en el cobre son básicamente por la resistencia que tiene el bobinado, ¿no? Menos vueltas que tenga, siempre
es cobre arrollado y tiene una cierta resistencia. Y cuando pasa la corriente genera calor, eso es irremisible. Entonces, por eso me pérdidas en el cobre, eso, o sea, en el alambre. Y las pérdidas en el hierro normalmente son las pérdidas que tienen el núcleo magnético debido al ciclo de histéresis y al reacomodamiento, ¿no? Cada vez que esto oscila, se tienen que reacomodar, obviamente los campos son cambiantes, se tienen que reacomodar los dominios, ¿se acuerdan? Y eso produce pérdidas. Aparte, hay otras pérdidas por corriente de Foucault, en fin, muchos detalles que no vienen al caso. Así que bueno, este es el funcionamiento clásico en la industria, sirve para entonces elevar o reducir tensiones. Veamos un ejemplo que está en el CIAS. Yo tengo un equipo que tiene 240 voltios de tensión de alimentación y tiene 960 watts de consumo. ¿Sí? Eso es lo que dice la etiqueta. El consumo y la tensión de alimentación. Noten que dice 960 watts, ¿qué estoy suponiendo? Si dice watt es la potencia entonces activa esta, ¿no? Si dijera volt-ampere, ¿se acuerdan? Lo hemos visto en el resumen de potencia. Si dijera volt-ampere, sería la potencia aparente. Tendría que tener en cuenta el coseno phi. En este caso, si me dice 960 watts, estoy diciendo que es un equipo puramente resistivo, o digamos que la tensión que consume y la corriente están en fase, porque habla de watts. ¿Ok? Bueno, lo importante es que la alimentación tiene que ser 240 volts. Yo esto, por ejemplo, un equipo argentino me lo llevo a Estados Unidos. En Estados Unidos tienen 120 volts de alimentación, entonces en la línea hay 120 volts. Por supuesto no puedo conectarlo, entonces tengo que usar justamente un transformador para adaptar las tensiones. En este caso es un transformador elevador, como ustedes ven. La entrada es 120, la salida es 240. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Sería al revés. Si trajera un equipo de Estados Unidos que tiene 120 volts acá y lo voy a conectar en Argentina, tendría que también usar el transformador, pero en este caso el transformador sería elevador, ¿no? Sería de 240 a 120. ¿Se entiende? Era muy usual, ¿no? Antes, hoy día con los avances en electrónica, los equipos electrónicos, tipo computadora, cargadores, celular, etcétera, antiguamente sí, eran hechos un trabajo, estoy hablando de hace 30 años o más, o 20 años o más, pero últimamente todos los equipos ya vienen para más tensiones, porque con la electrónica se pone ese tipo de cosas, ¿sí? Son fuentes especiales y bueno, no importa como, por ejemplo, típicamente los monitores, prácticamente se pueden enchufar en 120 o en 240, no hay ningún problema, ¿sí? Los cargadores celular también, la mayoría todos admiten enchufar en 120 o en 240. Así que esa es la ventaja de la electrónica actual. Pero en equipos industriales, en máquinas industriales, no es necesario usar un transformador. Bien, entonces nuestro problema es ese. ¿Cómo será la relación de vuelta? Bueno, es muy sencillo. N2 sobre N1, ¿qué va a ser? La tensión de salida del secundario dividido del primario, eso da 2. O sea que la relación de vueltas tiene que ser 2, obviamente, ¿no? Así que, ¿cómo se calcula la cantidad de vueltas? Pues esto puede ser cualquier cosa. Puede ser una espira y dos espiras, ¿no? Bueno, eso es más complicado. Es un tema constructivo, puramente tecnológico, ¿no? Materiales, etcétera, etcétera, que no viene al caso. Solamente tenemos que saber que la relación entre espiras tiene que ser 2. Y lo importante ahora, que ya sabemos entonces la relación entre tensiones, ¿cuál será la relación entre corrientes? Es decir, ¿qué corriente se toma cuando yo enchufo el equipo? ¿Qué corriente toma el primario y qué corriente toma el secundario? Entonces fíjense que la potencia es V por I, ya sabemos. En el secundario, ¿cómo sería la potencia? Bueno, los 960 watts ¿eh? dividido la tensión, 240. O sea que en el secundario la corriente es de 4 amperes. ¿Sí? ¿Y cómo será en el primario entonces la corriente? Bueno, fíjense, en el primario, estoy suponiendo que la potencia es la misma, trafo ideal, ¿no? Ahora es 960 dividido 120, es 8 amperes, como ustedes ven. Entonces, acá vemos también lo que ocurre en los transformadores, ¿no? ¿Sí? El transformador, ¿qué hace? Eleva o baja la tensión y también pasa lo mismo con la corriente. Siempre considerando esta relación simple, de que la potencia de salida es igual a la entrada, para hacer las cuentas, entonces si la tensión es el doble, la corriente es la mitad. Eso es una relación muy útil. Ahí está justamente uno de los puntos por los cuales, los puntos de discusión, de polémica, si conviene tener la tensión de distribución en los hogares de 220 o 240, es lo mismo, hay poca diferencia entre 220 y 240, o 110 y 120 en otros países. Y justamente la polémica, ¿cuál es? Que la tensión más baja es menos peligrosa, ¿sí? La tensión más baja es menos peligrosa, o sea que sería más útil o más seguro, digamos, por decirlo así,
utilizar tensiones bajas dentro de la casa. No 220 voltios, sino mejor será 110 y mejor todavía sería a lo mejor usar la mitad, 60, ¿no? Porque entonces ya los riesgos eléctricos serían mucho menores. Pero ¿qué pasa? A consumo constante, que es lo que los equipos tienen, un consumo constante, sea una computadora, un lavarropas, una impresora, un horno eléctrico, bueno, lo que fuere, el consumo es constante. Por lo tanto, cuanto más baja la tensión, ¿qué pasa con la corriente? Obviamente sube. Acá tenemos la cuenta fácil, ¿no? Si baja la tensión, la corriente sube a potencia constante. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una casa donde tengo tensión de 120 voltios y tengo una cierta potencia, la corriente va a ser el doble de una casa equivalente, igual, digamos, que la tensión de inversión sea 220 o 240, ¿se entiende? ¿Eh? La corriente va a ser el doble. Si la corriente es el doble en esa casa, los cables tienen que ser mucho más gordos y la instalación es mucho más, digamos, complicada. Los enchufes tienen que soportar más corriente. Por ejemplo, los enchufes clásicos normales que uno puede comprar son de 10 amperes, están marcados. ¿Qué significa 10 amperes? La corriente máxima que sufre el enchufe sin calentarse o sufrir daño, ¿no? De la corriente. Hay también enchufes, por supuesto, de mayor corriente, ¿no? Industriales, pero los de los hogares normalmente, los hogares que usamos son de 10 amperes. Entonces, si yo estuviera en Norteamérica, tendría que usar entonces, digamos, enchufes de 20, que son más caros, más gruesos, todo más complicado. ¿Se dan cuenta ustedes, no? Entonces, ahí está el debate justamente, ¿no? ¿Qué usar? ¿Baja tensión y altas corrientes o más alta tensión y bajas corrientes? Bueno, las normas son estas dos. Podría haber más casos, pero en general son dos. En la mayoría del mundo se usan 220 o 240 voltios. Toda Europa, nosotros y gran parte del mundo. Y en los países, en Estados Unidos y los países, digamos, que han sido de alguna manera, han llevado los norteamericanos sus empresas y han llevado sus generadores, bueno, tienen 120 voltios. Sin ir más lejos, bueno, en Brasil hay justamente 120 voltios. Nosotros, creo que lo dije, ya nos desarrollamos mirando Europa. Las primeras, como fuimos antes que Brasil, desarrollo eléctrico. En ese momento Europa era, digamos, pionera y vinieron todas las empresas inglesas, españolas, italianas, ¿no? Francesa, bueno. Y tenemos esta norma. Brasil se desarrolló después y, bueno, invirtieron mucho las empresas norteamericanas, por eso está ese tema, ¿no? Ellos tienen 110, 120. Bien, entonces esto me va a dar pie justamente al hecho de decir que cuando la tensión sube, la corriente baja a potencia constante, para ver el próximo video del uso industrial, ya no solamente casero, como en este caso, para conectar un equipo, sino ya del uso en líneas de transmisión de los transformadores.